pesar de que del mismo inicio de la revista, Marco Santana ha estado, nosotros hemos estado cerca de Marco Santana en las áreas que él se maneja. Posiblemente en los próximos días veamos más a Marco Santana, porque él maneja algunos temas por experiencia. Actualmente trabaja en el Merca Santo Domingo y vamos a hablar de ello ahora, pero después lo vamos a ver hablar un poquito de la historia de algunas etapas de la política dominicana. Sobre todo tiene que ver con un tema que nosotros tratamos mucho, pero le confesamos que como nunca fuimos miembros de ninguna organización de izquierda, hay cosas que desconocemos. Y Marco Santana tiene una experiencia que yo creo que no se la buscó, sino que el destino se la proporcionó. Marco Santana conoció de cerca, uno, a Máximo López Molina, a Maximiliano Gómez, a Francisco Alberto Camaño, aquí en Ciudad Nueva y en Cuba. Cuando usted está frente a una persona que todavía es joven, por lo menos luce joven, ¿verdad? Y que tiene la memoria histórica de todas esas cosas, no es verdad que yo voy a dejar morir o me voy a morir yo sin escuchar esas experiencias. Pero hoy nosotros no vamos a hablar de ello. Yo quería que Marco, después de un tiempo que estaba con Gustavo Sánchez y ha seguido en el Merca, nos cuente ese proyecto tan bonito de producir en un invernadero productos y ese producto llevarlo a dos destinos, al consumo nacional y a exportación, a invernaderos, refrigeradores y mercados en una sola organización. Realmente, ¿cuál es la razón por la que eso no ha arrancado? ¿Dónde está el nudo que impide que eso esté funcionando? Que en este momento, Marco, ya hemos hablado en privado, eso podría ser un magnífico elemento de autosuficiencia alimentaria en algunos productos, pero en productos importantes, porque el hombre no es vegetariano, pero no se muere comiendo vegetal. Yo quiero preguntarte, ¿qué es lo que hay que hacer ahí para poner a funcionar esa cadena de invernaderos, frigoríficos y mercados? Buenos días, doctor. Buenos días. Qué bien. Primero, quiero saludar a todos estos participantes que hablan de una gloria de la agropecuaria, como es el caso de Carlos Aquino, a quien yo personalmente no conocí, pero que siempre, por alguna razón, siempre lo tuve en referencia. A pesar de mi posición de izquierda, que uno a veces tiene ese sectarismo que salía, pero indudablemente que quiero decir algo en sentido general. Muchas veces en privado y en público elogio el equipo agropecuario de Joaquín Balaguer, a quien yo abracé en todos los sentidos, vivo y muerto, pero reconocer el equipo agropecuario de Joaquín Balaguer, sobre todo su interés por el medio ambiente, es indudablemente algo ético y de honor. Bien, doctor, el tema de Mercadón, Agro Santo Domingo y Merca Santo Domingo es un tema complejo. Y viene a ser complejo porque lamentablemente se necesita la conciencia de varios sectores en conjunto y los gobernantes para poder establecer el camino que una institución, sobre todo del campo agropecuario, porque a pesar de todo,
de que dependemos en todo el orden de la agroalimentación. Tenemos, por ejemplo, algo que yo le critico abiertamente. El Día del Agricultor es mañana, pero su celebración está pospuesta. A mí eso, responsablemente digo lo siguiente, no hay un sentido claro de las autoridades en todo el orden de cuál es el valor realmente de la agropecuaria nacional. Muchos lo hacen por hobby, hay algunos que lo han tenido de frente, pero ¿qué ocurre en este momento con Mercadón y el INESPRE? Que desde hace mucho tiempo, francotiradores, yo le puedo llamar, tienen mucho más interés en disolver esas instituciones, incluso desde el 9, desde el septiembre de este año, del 21, hay un proyecto en el Senado de la República para disolver a Mercadón y al INESPRE. Bueno, pero es muy entendible porque el problema es que esos son dos organismos anti-especulación y los especuladores, tú sabes que Claro. en un día, con un embarque, una persona puede hasta jubilarse de por vida. Pues claro. A ti te dicen, en un momento dado, deja entrar ese barco lleno de maíz. Y solamente por ese hecho, un barco, las granjas te compran ese material con un margen muy bueno, solamente uno. Así es. Te voy a poner otro ejemplo. Se dice que el desayuno escolar se otorga por concurso. Si un presidente le dice a un ciudadano, mira, tú ayudaste en la campaña, y eso son obligaciones de responder, pero yo no puedo comprarte sin concurso. Marco, un día que se le compre el desayuno escolar, el almuerzo y la merienda a una persona, un día de los 240 días que hay clase, representa 27 millones de pesos. Si tú coges esos 27 millones y le quitas el 30%, son por lo menos 6 o 7 millones que se gana una persona en un solo día, sin cometer ningún acto de corrupción. Es decir, que tú tienes un Estado que cada día es más grande, y el Estado de aquí es el que más compra, el que más paga. Bueno, te voy a poner un ejemplo que ya tú no tienes que ver con eso. En publicidad, sin el Estado no se puede vivir. Un medio de comunicación no puede sostenerse sin el Estado. Así es. Entonces, eso de que quieren hacerlo, pero yo me pregunto, ¿y por qué a esa gente no se le lleva para que especulen en el mercado? Y que se le dan una nave a cada uno. Porque el interés de ellos, hay tal como usted dice, hay especie de, entre una omerta de grupos y manejan otros intereses. Entonces, el problema está bien claro, y usted lo ha dicho. El tema es que en un día, en poco tiempo, cualquier persona puede ser favorecido y resolver el problema de su vida de esa manera. Pero el interés, en vez de reforzar la concentración, en vez de reforzar y de transformar esas instituciones en que entren dentro de un momento adecuado, es mucho mejor disolverla y disponer de sus... Marco, yo fui 3 veces a invitar 3 ministros de diferentes partidos a su oficina cuando eso estaba en la feria, lo que se quemó. ¿Usted se acuerda de un edificio? Y tú sabes que yo me encontré al mismo tipo sentado así, esperando. ¿Tú sabes lo que suplía? Semillas de habichuela. Sí.
y yo pensaba que él traía semillas especiales. No, compraba la semilla aquí y se la vendía a agricultura para que fomente el cultivo de habichuelas. Entonces, yo te voy a decir una cosa, el ministerio es difícil, y más difícil es lo que estábamos hablando con Sandino, que tú tienes una cantidad de ministros que ninguno es millonario, habiendo hecho millonario a muchos. Ese es un tema. Mira, ¿y por qué esa gente que está en el mercado nuevo no se van y ponen sus términos, que le quedaría más cerca la llegada de los productos? Bueno, precisamente ahí hay una opinión sumamente interesante, conjuntamente con la pregunta. Indudablemente que Mercadón es una institución que se diseñó para resolver problemas del manejo y el abasto agropecuario. Pero si usted ve, ya prácticamente está quedando pequeño. Es decir, porque el crecimiento de la población y otras actividades, más los componentes internacionales, pues hay una demanda que realmente no se pueden suplir, en cierto modo, porque aquí se habla mucho de exportación, y que me excusen los expertos. ¿Y esas exportaciones deberían de salir de Mercadón o ese otro destino? Debían salir de ahí. Debía precisamente... Entonces, ¿por qué hay un mercado de detallistas ahí? Bueno, porque ahí es que viene el punto de partida. En ningún momento debió haber ocurrido. Ay, ¿verdad? Exactamente. Pero ahora resolver ese problema tiene un costo, tanto político como económico, y no se quiere enfrentar la situación. Cada día va a crecer más y vamos a tener mucho más dificultades para resolver problemas que son vitales y que hay que tener muy en cuenta el tema, porque tanto el INESPRE como Mercadón son instituciones que, independientemente de la deficiencia que puedan tener, son sumamente necesarias para el país. Esta pregunta que te voy a hacer a ti, y quiero volver con Sandino a hacerle la misma. Hay un sector que quiere que desaparezcan los dos. ¿Y qué pasaría si se fusionan los dos? Si se fusiona INESPRE con el Mercadón. ¿Es posible? Probablemente mediante un trabajo y estudios hay algunos perfiles en ese sentido, pero no es necesario fundirlo, sino que hay que primarlo, es decir, hacerlo primo, hacer valer, por ejemplo, en vez de INESPRE estar en una azotea, en un patio prestado, INESPRE puede ser instalado allí y desde ahí desarrollar programas en conjunto que pueden ser muy beneficiosos, porque impactan en el transporte e impactan en el intermediario. Yo no abogo porque desaparezca el intermediario. Entonces, esa excusa de que las guaguitas le quedan muy lejos del kilómetro 22, eso no vale, ¿verdad? En cierto modo vale, pero también hay que hacer, desde mi punto de vista, fíjese, si usted se pone a ver... Pero de Herrera al mercado de la Duarte hay más distancia que de Herrera al 22. Sí, pero hay otra cuestión. El Mercadón queda en una especie de un cul-de-sac. Entonces hay que adicionar una obra que le dé más acceso. Si usted se pone a ver y proyecta una mirada desde el situado de Mercadón hacia el este, ahí lo que hay son 2.8 kilómetros de distancia lineal. Entonces, indudablemente que por ahí se puede ampliar. ¿Qué tú crees, ese acceso? Sandino? No se explica los miles de millones de pesos que se ha gastado en ese adefesio. No se explica realmente. Yo le pasé una nota a Marco, dije que tengo algo escrito de Mercadón que se lo voy a suministrar, pero no se explica realmente los miles de millones de pesos que se ha gastado ahí para que 100 interesado. 100 mercaderes de barato esté ocupando, o sea, ha gastado 30 mil millones de pesos de se gastaba ahí. Para nada. Pero ahí hay eso debe ser una copia
del mercado de Madrid, del mercado de Nueva York, donde hay mercados italianos de, ¿cómo se llama?, de vegetales. La fotocopia de Madrid no funcionó aquí en nada. Son un adefesio. Ahí debe hacerse ya el Centro Nacional de Exportaciones. En los últimos 25 años, yo le he dedicado mucho tiempo. ¿Tú le darías los dos usos? Exportación y suplir local. Oh, efectivamente, ahí debe estar el Centro Nacional de Exportaciones. Y ahí se pueden jugar los frigoríficos y todo para eso, porque lo que hay ahí no hay razón, bajo ni un concepto que se use. Han pasado 3 o 4 gobiernos, y eso hay que reestudiarlo, porque no puede, eso no puede ser un fardo tan pesado para ningún gobierno, para no hacer nada. Para estar con un grupito intermediario, eso era para los agricultores. Nunca los agricultores han vendido ahí. Así que eso ojalá que se estudie eso bien. Yo quisiera, falta todavía de óleo en la agenda de hoy, pero yo quisiera aprovechar que de óleo está aquí. Wilson Pichardo estuvo, Ramón Santos está, el ingeniero Sandino ya dijo que es parte, Marco toda la vida. Y quisiera replantear la propuesta de la madrugada de hoy. Todo el mundo sabe que hay una crisis que se va a incrementar, pero existe, y que no se trataba del trigo de Ucrania y de Rusia, del maíz y del pan que se va a afectar con la harina que se fabrica a partir del trigo, sino que las cosas parece que van más lejos. Ya vivimos el tema de los furgones, vivimos aumentos de precio de China, porque China ha logrado unos niveles de salario que ya no permiten el producto como lo vendían antes, y nosotros queremos plantearle formar parte de un grupo, un equipo que no va a tener beneficios personales, ni es gubernamental, sino que haga estudios sectoriales con la experiencia que tenemos para poderle recomendar a quien fuera necesario, al sector privado, al sector gubernamental y al consumidor, cómo es que vamos a enfrentar este problema, que va a venir. Hasta el propio presidente tuvo que escuchar los organismos internacionales que le dijeron que la crisis viene. Entonces yo quería plantearle que, así como le digo a Pichardo, coge la leche y cuéntanos qué se puede hacer con la producción de leche para lograr quitarle el mayor componente importado y producir la mayor autosuficiencia. Se sabe que va a haber una cantidad, siempre tendremos un 60-40, pero por lo menos de que al consumidor se le da una fórmula para consumir menos. Un viejo no tiene que tomar leche porque aumenta la calcificación de su hueso. Y así hay cosas que se pueden recomendar a cada sector. Sandino, con respecto a las tierras del agua, puede ayudar. Marcos, con el tema del Merca, y esa era la solución, pero eso se puede hacer con voluntad política, de que eso sea un gran centro, ya no para producir divisas. Lo que tenemos que buscar es cómo no consumir divisas. El arroz, yo no sé qué por ciento del arroz es importado, el combustible, el haitiano y quién más, porque el haitiano se lleva el sueldo, ¿o no? ¿Y? Los fertilizantes. Los fertilizantes que son importantes, la urea, ¿lleva el arroz urea? Sí. Bueno, también el asunto es que de óleo, que siempre se queda por ahí escondido, y toda esa gente puede aportar algo, porque lo que se... Sí, Sandino. Yo le llamo al sector agropecuario, el poderoso sector agropecuario.
todo lo que se ha hecho en este país y todas las bondades que tiene este país hoy, en un 90% lo significa el sector agropecuario. Hay que fortalecer el sector agropecuario. Y el sector agropecuario ha respondido en todos los órdenes. Lo único que se ha quedado rezagado en el sector agropecuario es la parte de mercadeo. Nosotros lo que no queremos meter al gobierno en eso, porque es que la burocracia te hace que cuando la crisis venga y venga la solución, o se ha terminado la crisis o la crisis ha terminado con nosotros. Mira el problema de Puerto Rico ayer, yo no sé si usted lo vio, un grupo de constructores llegaron a Puerto Rico, porque a Puerto Rico llegó 50 mil millones de dólares para la reconstrucción. Pero usted sabe cuándo Puerto Rico solicitó eso, hace 3 años, y ahora fue que llegó. Entonces, nosotros no podemos meter esto en las patas de la política, porque ahorita piensan que Luis Abinader es el culpable del alza de los precios. Nosotros podemos decir, mire, para comenzar mañana ya no subsidie la gasolina premium, para comenzar. Subsidie solamente el gasoil. Es decir, se pueden comenzar a decir cosas, que nos hagan caso o no, ya eso es otra cosa. Se ajustaría perfectamente a hacer el fiduciario alimentario. Si se crea un fiduciario grande que comprenda los 10 productos principales y se mete en un fiduciario, se meten los empresarios, se mete el sector privado, se mete el gobierno y todos nos amarramos con la misma cadena y se echa para adelante. Los fiduciarios, el gobierno pasado creó 6 fiduciarios, este gobierno ha creado 8 fiduciarios, pero el más importante es el fiduciario alimenticio. Si se creara eso, César Sandino, Marco Santana, Wilson Pichardo, De Olio, Ramón Santos, Manegonte donde esté, no digo, ¿cómo se llama? Riva, porque Enriquillo todavía tiene que terminar de rehabilitar su salud. Y Marcelino Vargas, que comencemos a trabajar por sectores, a ver qué recomendaciones uno puede hacer. Señores, gracias y vamos a una pausa.